peores daños en un reactor nuclear desde Chernobyl, el desastre del año 86. Estallido de la planta nuclear de Fukushima. ¿Sabía usted que hay una planta nuclear en La Reina? Cuando hay un estallido atómico no hay lejos ni hay cerca, señora. No, aquí está. Esta es la sala del reactor. Desde aquí se prende y se apaga el reactor. Lo que a mí más me preocupa es cuál es el traslado de los residuos. Yo le puedo mencionar un reactor que se ubica en Boston, que está ubicado en una esquina cualquiera, rodeado por otros edificios, y no existe ningún riesgo que pueda ser transmitido a la población. Había una querella contra el Estado de Chile por conscriptos que alegan haber tenido daños por haber trabajado o haber hecho su servicio militar en aquella central. En los últimos 5 años he hecho 6 neumonitis. Caigo 2 veces mínimo por mes al hospital. Mi hijo cayó enfermo, le dio hemorragia por los oídos, la boca, las narices. Pero sí, era un charco de sangre. ¿Usted tiene alguna explicación entonces para el caso de los conscriptos? Yo no me voy a referir al tema de los soldados, yo preferiría que eso lo dejáramos en el ámbito judicial, que es a donde pertenece, y por lo tanto no voy a comentar eso. En el caso del reactor, la traza de la falla San Ramón, tal como nosotros la hemos definido a la escala que lo hemos hecho, se ubica más o menos a unos cientos de metros del reactor. Si me dicen que el riesgo potencial es alto, como yo tengo en mis huesos la cultura de la seguridad, yo digo, ese reactor se detiene de inmediato y se comienza el proceso de decomisionado. ¿Cómo están? Bienvenidos. Este capítulo de ¿Por qué en mi jardín? Podría haberse grabado quizás hace 36 años, pero fueron pocos los vecinos que supieron lo que estaba pasando el 13 de octubre de 1974 a las 8 de la mañana con 27 minutos, cuando en la precordillera de Santiago se iniciaba la primera reacción nuclear en cadena dentro del reactor experimental La Reina. Con orgullo en esa época los científicos celebraban que Chile se sumaba a los países que controlan la fisión nuclear con fines pacíficos para medicina y minería, por ejemplo. El reactor quedó en manos de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, hoy dependiente del Ministerio de Energía. Son los únicos autorizados en el país para adquirir, producir, transportar y usar energía atómica. 3 años después, en 1977, comenzó a funcionar en forma parcial el Centro de Estudios Nucleares Lo Aguirre, al poniente de Santiago, con el doble de potencia, pero con los mismos fines de investigación científica. En la década del 70 nadie hablaba de estudios de impacto ambiental, mucho menos de procesos de participación ciudadana. Pero hoy, los vecinos de Peñalolén, La Reina Alta y San Carlos de Apoquindo se preguntan si es seguro tener de vecino un centro nuclear, más todavía si se ubica cerca del posible epicentro de un eventual terremoto. Un hombre que quedó marcado por su experiencia con Chernobyl en los 80, hoy quiere evitar una posible tragedia. Los responsables del reactor garantizan su seguridad. Como siempre, los invitamos a comentar y opinar sobre este capítulo en las redes sociales y en el sitio web de Ciudadano Inteligente. ¡Eligan la manzana, eligan la manzana, eligan la manzana! ¡Son elegidos los tomates! Somos de calidad. ¿Cómo está, casero? Buenos días. Señorita, ¿sabía usted que hay una planta nuclear en La Reina? Sí. Aquí hay alguna información. Nosotros somos concejales de distintas comunas de Santiago que estamos simplemente entregando información y pidiendo la opinión de los vecinos.
Cuando hay un estallido atómico no hay lejos ni hay cerca, señora. Yo por lo menos no tenía. ¿Por qué instalaron eso sin preguntarle a la gente? ¿Sabía usted que hay una planta nuclear en La Reina? ¿Qué hay qué? ¿Un reactor nuclear? ¿Una planta atómica? ¿Sabían, chiquilla, que hay un reactor nuclear en La Reina ustedes o no? ¿Qué opinan? Peligroso. Aquí hay información. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra, sino que solamente que usted se informe y que usted nos diga después qué opina. Yo pienso que la planta nuclear no los conviene, a lo menos en esta zona que es toda poblada. Ella, mi mamá, trabajó para los militares. Ella trabajaba en la planta, era cocinera de los militares. Y de la noche a la mañana mi mamá empezó a decaer, pero así fulminantemente. Y le declararon un cáncer al colon y se ramificó, pero así súper rápido. Y se me fue. Nosotros vivíamos en la ciudad de Bucarest, que es la capital de Rumanía. Vivía en un departamento de 29 metros cuadrados. Un día, en las noticias, decían que había una cantidad de radiación sobre el área que vivíamos y que se iban a dar luego las medidas pertinentes en caso de que hubiese riesgo para la población. Eso tiene que haber sido a unos 4, 5, 6 días después del desastre de Chernobyl. Nosotros encerramos a nuestros niños. Pasaron 3 semanas guardados. Todo esto nosotros lo forramos con fieltro por dentro. ¿Fieltro de dónde? De frazada. Cortamos frazadas y eso quedaba cerrado, de tal manera que no entrara polvo. Estas son ventanas dobles. Estaban tan tapiadas que uno ve como la humedad interna corre, ¿no es cierto?, por el vidrio. Mis hijos nunca se enteraron de que había algo distinto. Lo que recuerdo de ese tiempo fue la angustia. Básicamente la angustia de qué va a pasar con nosotros. ¿Qué va a pasar con mis hijos? O sea, ¿cómo les va a afectar a ellos en su desarrollo futuro, en su historia de vida? ¿Van a tener repercusiones por esto? Y eso la verdad nunca lo supimos. O sea, no lo sabemos incluso. Como dirigente social de acá, de la Comuna de La Reina, le doy la bienvenida. Me parece sumamente interesante lo que ustedes están planteando. También le doy la bienvenida a Peñalolén. Bueno, gracias a las dueñas de casa, ¿no? Sí. Por recibirnos. Pero este es una instancia súper importante en que dos comunas aparentemente distintas se juntan sobre todo con sus dirigentes. Por lo menos lo que a mí más me preocupa es cuál es el traslado de los residuos. Porque lo más tóxico que tiene ese centro es los residuos nucleares. ¿Cómo son trasladados? Son trasladados por la calle Bilbao, son trasladados por entre medio de nuestras calles chiquititas, donde están nuestras casas, nuestras plazas, por la Alameda. Cuando se renueva el material. Exactamente, ese tipo de cosas son las que... ¿Qué es lo que tenemos que hacer los vecinos, nosotros como dirigentes sociales? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para informarle a nuestra población en caso de haber algún problema? ¿Cómo podemos nosotros saber que ese es el camión que trae los residuos? Para, en caso de que el camión choque, se vuelque, le pase cualquier cosa, ¿cómo decirle a los vecinos, no, a ese camión, por ejemplo, verde, los niños no se tienen que acercar? Que no solo las dos comunas, sino que tenemos otras comunas que también tomarían también algo si llegara a suceder algún problema. Yo más o menos sé que Japón era el número 1 en seguridad en cuanto a planta nuclear. Y miren cómo está hoy en día. ¿Qué me va a pasar lo de Chernobyl? Exacto. Exacto. Entonces ese es el temor, porque una planta tiene que estar con la comunidad y yo creo que esa planta tiene que salir de acá y ser retirada y puesta en un lugar, en realidad no puesta, yo creo que no debiera. No debiera existir, pero en un lugar donde pudiera estar, podría ser en el desierto.
No les pidamos que lo trasladen, no les pidamos que lo cierren. Pidámosle que nos expliquen a todos. Y que en base a eso le decimos a la gente qué hacer. Tengo una pregunta que hacer. ¿Qué pasaría en caso de que esta planta se cerrara o se llevara a algún otro lugar? ¿Qué pasa con esos terrenos? ¿Quedan contaminados? La gruesa columna de humo daba la señal que se había producido una explosión en la planta nuclear de Fukushima a 250 kilómetros. La prensa internacional a esta hora señala que los daños en la central de Fukushima podrían ser los peores daños en un reactor nuclear desde Chernobyl, el desastre del año 86. Alertaron a las autoridades niponas del estallido de la planta nuclear de Fukushima, explosión que desató la alerta. ¿Está ocupado, don Jaime? Sí, es que se ha agregado todo el tema de Japón, entonces, y justamente por el hecho de que existen situaciones como la de Japón es que necesitamos conocer aún más, porque si no, ¿cómo podemos asesorar a la gente si no conocemos? Adelante, por favor. Cuando nosotros analizamos este reactor a la luz de lo que vemos nosotros en la televisión, que son los reactores que producen electricidad, la comparación yo creo que es útil. Los reactores que producen electricidad son una olla a presión. En este caso, el fuego, por decirlo así, está por dentro y calienta agua, como hacen las ollas a presión, y produce vapor. Por lo tanto, produciendo vapor, produce presión. Experimentales, que en este caso es el que tenemos acá, son reactores en los cuales la superficie del agua está libre, es decir, es una piscina, donde al fondo del reactor se ubica el elemento combustible y el agua, que en el otro caso está en muchos casos a 320 grados Celsius. En este caso el reactor está funcionando desde 37 a 40 grados, entre la diferencia entre una olla a presión, que está a altas temperaturas por dentro, y una olla descubierta o una sartén, ¿no es cierto?, que tiene agua tibia. En el mundo existen muchos reactores experimentales o de experimentación. Yo le puedo mencionar un reactor que se ubica en Boston, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está ubicado en una esquina cualquiera, por decirlo en forma muy coloquial, rodeado por otros edificios, y no existe ningún riesgo que pueda ser transmitido a la población. Tengamos la bondad de salir. ¿Ya? Con los pulgares, sin tocar arriba ni abajo, en el centro, se pulsan hacia adentro. De esa forma estamos monitoreando ambas manos. Perfecto. Y los pies. Nuestra actividad no se limita exclusivamente al uso del reactor, sino que al uso de muchas otras instalaciones donde trabajan estos 150 personas que están en la Reina. Hay una gran actividad que se realiza a través de irradiadores, en los cuales se utiliza, por ejemplo, esterilización de sangre, esterilización de pieles, y eso va en ayuda de aquellos centros que se dedican a la atención de quemados o inclusive a los trasplantes. En el país existen muchas fuentes radiactivas, dentro de las cuales está el propio de la comisión, y todos aquellos que nosotros vemos en los hospitales, empresas que utilizan técnicas, que utilizan radiaciones para medir, por ejemplo, espesores de pavimento, para medir flujos de agua, etc. Hay una cantidad muy grande de fuentes en este país. Buenos días a los que no he saludado. ¿Cómo está, Jorge? Esta es la sala del reactor. Desde aquí se prende y se apaga el reactor. Tiene toda la instrumentación que tiene que ver con las mediciones, el estado de temperatura, el flujo del agua cuando está siendo
introducida y funciona. Es conceptualmente muy simple, si bien tiene todo el equipamiento que es muy complejo y muy tecnológico. Claro, en Japón la discusión dice que los equipos son muy antiguos y no tenían una mantención respectiva, por eso la pregunta tiene que ver... No, si este es el equipamiento que tiene que estar, digamos, realmente ese cumple con todas sus... Claro. Análogo, todo esto es análogo. Análogo en algunos casos, y si se necesitan equipos conectados a digitales. Son, es lo normal. Lo que de los Simpsons es más moderno. Es que es un juicio, porque si tuviéramos nosotros, si miráramos, digamos, en un automóvil algo que no es, está bien. Que no es digital, no podríamos decir que es... A don Jaime le puedo hacer una pregunta con él. Si existieran las condiciones para el traslado de esto, ¿eso es viable para usted desde el punto de vista de lo que están proyectando para los próximos años? Todo es posible de ser trasladado. Es decir, si uno quisiera trasladar cualquier cosa en este país en general, la pregunta es ¿por qué y para qué? Con los espesores de las paredes, con los sistemas de ventilación y de limitación que nosotros tenemos acá, aún así no existen riesgos para la población. Es como la misma actitud que tuvieron los rusos en Chernobyl al principio. Todas estas cosas pasan cuando alguien dice no pasa nada. ¿Y qué haces? O sea, si algo pasa en Chile, en la guerra ¿sabe la gente de Pudahuel qué es lo que hay que hacer? Estábamos acordándonos realmente de lo que pasamos nosotros allá en Bucarest. Tú ni te acordarás, por supuesto, porque estabas tititita. ¿Cachai? ¿Cuánto tiempo hace que pasó? Año 86, ¿o no? Y eso es 25 años. Estoy vieja mi idea, ¿no? ¿Cómo nos enteramos? ¿Te acuerdas tú? Yo lo que me acuerdo es que el Giorgio fue el que realmente... El administrador. No, alguien llamó de Suecia. ¿Y nosotros estábamos todos irradiados? No, o sea, esto habían pasado probablemente 2, 3 días. 3 días, que fue cuando los suecos descubrieron. Salió al tiro la noticia en Suecia. Ya, y los romanos todavía no sabían. No solo no sabían, si los de Rusia no dijeron ni una cosa, hasta que los suecos reventaron el tema a nivel mundial. Y por supuesto ahí entró en alerta Estados Unidos con su satélite y toda la cosa, y detectaron que había una fuente inusual de calor en ese lugar, que no era bomba. Y ahí fue cuando ya los soviéticos en esos tiempos permitieron que entrara un equipo internacional cuando se le estaba fundiendo el núcleo. Entonces, cuando ya la catástrofe... Era inminente. No, ya estaba fuera de control. Se les había escapado. Entonces ya ahí no alcanzaba con tirarle agüita, con tirarle cemento. De hecho ahí destinaron varias cuadrillas de kamikaze, de gente que iba a morir, ¿no? Sí, que eran soldados soviéticos, especialistas en guerra nuclear. Entonces esos tenían toda la protección, qué sé yo. Pero el problema no solo era la radiación, sino además el calor, porque al fundirse el núcleo te generaban varios miles de grados y mucha gente se quemó, literalmente se quemó, porque había que pasar por una parte donde tenían que cerrar un ducto. ¿Entendí? Y fueron tipos que llegaron y se metieron sabiendo que iban a morir, pero lo importante era poder cerrar, o sea, como esas películas, ¿cachai? Dije, qué terrible, ¿qué le puede pasar a mis hijos? ¿No? Porque ellos eran niñitos pequeños y me proyecté. La verdad es que no teníamos mayor información y para mí era un posible cáncer cuando ellos fueran adultos, ¿no? O más grandes. ¿Y eso no sabías por qué? Nadie sabía nada, solamente el pensar realmente que pudieran ustedes haber recibido un elevado porcentaje de radiación, de haber sido todos nosotros, pero nosotros ya éramos adultos, a ustedes como niños les podría afectar. Ahora, dentro de nuestro desconocimiento, ¿no? A mí me favorecía el hecho de haber hecho todo el curso de radiología dental. Entonces cachaba más o menos el tema de las radiaciones, esa cuestión. Pero la gente común y corriente no tiene idea, o sea, hasta sí, ahora el tema es que eso a mí me causaba más angustia, porque el miedo es una sensación que te permite arrancar. Para eso está hecho el miedo. Yeah. Pero la angustia no. La angustia es no saber qué cresta hacer. Yo no quiero tener que volver a pasar eso.
Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola, ¿Cómo estás? Pase, por favor. Pensemos en jóvenes de 18 años hacia los años 88, 89, de origen principalmente campesino. Y estos jóvenes son destinados a determinados lugares, Lo Aguirre, La Reina. Algunos empiezan a sentirse mal, uno de los conscriptos incluso es hospitalizado de urgencia, las familias llegan al lugar, nadie les explica absolutamente nada y siendo una persona absolutamente sana, prontamente fallece. El tema de la prueba es un tema tremendamente difícil. ¿Cómo lograr acreditar? Aquí quienes podrían aportar muchos antecedentes son las personas científicos que se dedican a la investigación y que tienen proyectos relacionados con la energía nuclear. El problema es que todas estas personas presentan proyectos a la SECHEN y estos proyectos se elaboran en los reactores de La Reina o de Lo Aguirre. Si evidentemente ellos dieran información que favorezca la posición de los conscriptos, seguramente se les rechazarían sus proyectos de investigación que tienen que presentar y que tienen que ser aprobados por la SECHEN. No hubo una investigación acabada, profundizada. Es decir, aquí no tenemos que el Estado se haga cargo de un tema real. Hay una situación especial, que de por sí es compleja, que amerita al menos ser investigada. La promoción de nosotros éramos del año 88-89, que nos llevaron a Santiago a cuidar el reactor de La Reina y Lo Aguirre. En La Reina pasó una situación bien extraña a mis compañeros. Estando de guardia un día, aparecieron con la ropa hecho tiras, como con ácido de baterías y tal cual. Cuando les falta ácido, se les caía a pedazos. Y uno de los compañeros se trajo la ropa para la casa y él falleció, él fue el primero que falleció de leucemia. Y después, no sé si fueron los 2 años después, falleció la hermana de lo mismo. Y yo lo que viví en Lo Aguirre, que me tocó una noche que hubo un accidente, no sé, un derrame de líquido en un laboratorio y nos tocó secarlo con las toallas. Yo con mi toalla de baño, estrujar la toalla, después el otro día, tempranito antes de empezar la guardia, tender la toallita al sol porque terminando la guardia había que ducharse y la misma toalla, la única que teníamos para la semana. La enfermedad de mi hija consiste en que me nació con malformación en sus manitos. ¿Ya? Nació con un dedito pegado, le falta un dedito a una mano. Bien complicado las manitos de mi chicoca. A los primeros 2 años estuvimos, pero vivíamos con ella en el hospital, delicada de salud, era un pollito. Yo era telefonista ahí, como 4 compañeros más, y una noche hubo un derrame en un laboratorio. Y había que seguir un protocolo según los civiles que trabajaban ahí. Pero ¿qué pasó? Que el teniente a cargo, Fernando Quintero, los tomó a todos. Ya, hay un derrame allá arriba, ya, todos. Llegamos allá y todos llevamos las toallas. La toalla que los secábamos diariamente, llevamos las toallas. Y entramos al laboratorio y todos secando con las toallas. Otros con esponja. El piso estaba mojado. Todo mojado, con un olor, pero que no se aguantaba, un olor extraño. ¿En la piscina o en los laboratorios? En un laboratorio. Estuvimos como 2 horas ahí, lavando, secando, hasta que dejamos en peque. Y al otro día, cuando yo llegué, llegó un caballero que trabajaba ahí, que nos dijo, oye, con estas palabras ahí, el teniente a cargo, la persona a cargo de ustedes, se mandó la embarrada. Me gustaría escuchar a los demás que nos tengan que ilustrar, que nos tengan que contar su experiencia, sus sufrimientos.
Yo tengo un médico de cabecera y lo que él me dice, tú es como que si tuvieras SIDA, pero no tienes SIDA. Tu sistema inmune está tan dañado que lo que a otro no le hace nada a ti te puede matar. Si tú hubieras tenido cáncer y te hubiesen irradiado, tratado con radiación, lo tuyo sería enteritis por radiación, me dijo. Esa irradiación serán unas 2 semanas de diarrea y se van. Entonces, pero me dice, lo tuyo es como que si fuera con algo súper pesado, porque lo tuyo es casi crónico. Yo vivo con alergias, a mí el polvo, el polen, la tierra, cualquier cosa me hace mal. Yo en los últimos 5 años he hecho 5 o 6 neumonitis. Caigo 2 veces mínimo por mes al hospital con diarrea, vómito, deshidratación, pero a full. Y mi hijo también, de repente él amanece con dolores de hueso que no se puede levantar. De la noche a la mañana no me pude levantar de mi cama, estuve como casi 3 meses que no me podía levantar. Recorrí a médico y me dijeron, no, sé que tenía el ácido úrico alto, tenés casi la gota. En ese tiempo tenía como 32 años. Tenía una enfermedad de abuelito, me dijeron, yo ahora tengo artrosis a la cadera. Tengo una vieja mayor con dolor de huesos constantes, está en tratamiento en el momento, y una de las pequeñas también está empezando con dolores y molestias en los huesos. Los dolores son constantes, bien fuertes, con diarreas. En el transcurso del año 93 yo empecé con unos dolores testiculares. Y me fui a ver médico a hacerme un tratamiento, el cual me diagnosticaron un cáncer testicular. Me operan 3 veces aquí en Curicó, sin saber qué tenía. Y al final tuve que irme a Santiago y me encuentro con la sorpresa que es un cáncer ocular. Ya ahora mismo me hice unos exámenes y se me pasó al otro ojo la enfermedad. Mi hijo cayó enfermo, le dio hemorragia por los oídos, la boca, las narices. Quiero decir, era un charco de sangre, ¿me entiendes?, en la unidad de la enfermería de Los Aguirre. Nosotros íbamos toda la semana a verlo. Y incluso a veces íbamos con el puro pasaje. Y lo volvíamos con el puro pasaje. Sin tomar desayuno, porque no había plata. Toda la semana. Y todas las semanas que íbamos, nunca lo tocábamos a mí. Siempre por la ventana, siempre por la ventana. Duró 8 meses enfermo. Y un 31 de diciembre, la víspera del Año Nuevo, mi hijo falleció a las 9:15 horas de la noche. Y nosotros el día íbamos el día domingo, ya estaba mi hijo agonizando, ¿entiendes? Le tenían sus ojitos tapados, todo el asunto. E incluso hablé con el médico, traté de ubicarlo, y le dije, ¿por qué no me daba permiso? En lo último para tocar a su hijo. No le dieron permiso. Nada. En las pocas oportunidades que mi hijo venía a la casa, mi hija mayor pescaba su ropita, como tenía que llevarla, se la lavaba, y la ropa de él venía toda deshilachada, así como ácido batería, pero si usted tocaba la ropa se caía, se hacía tira. Y mi hija después, la hija mayor, con 37 años, murió de cáncer alimentario. Yo golpeé puertas. Cuando yo para todos los lados, me mandaban de un lado. Estábamos el día entero caminando en Santiago. Para ir a la oficina caminando, porque no llevábamos plata. A pie. Nunca nos dieron una respuesta. Hoy día Chile es distinto. Hoy día la gente se expresa. Y yo creo que ustedes tienen una verdad que contar. Yo diría incluso más, ustedes están obligados a mostrar su verdad. Es importante lo de ustedes para que no vuelva a pasar. Don Jaime Sala, Julio Bellera. Julio Bellera, muchísimo gusto. Jaime Sala, mucho gusto. Hace casi 2 años que hemos estado tratando de preguntar esto, y qué bueno que más vale tarde que nunca, sobre todo porque ahora tenemos una nueva realidad. Cada vez que yo he tratado de preguntar cuánto uranio hay adentro, aparece como una nebulosa. Entonces yo lo quisiera preguntar directamente, ¿hay 230 kilos de uranio ahí? En el reactor de la Reina tenemos una cantidad aproximada a los 50 kilos de uranio, que está enriquecido, obviamente, porque sí, claro, esa es la única forma de que funcione realmente el reactor. Ahora, lo relevante yo diría que no es la cantidad de uranio, sino que cuáles son las medidas que se toman para evitar que cualquier
fuente de irradiación puede afectar a las personas. Yo creo que eso es lo realmente relevante. Los concejales que visitaron la planta hace un par de meses atrás salieron súper contentos porque habían logrado ganar una batalla. Era que ustedes habían reconocido que no existía cero riesgo. Yo creo que en cualquier actividad humana uno tiene riesgo, por lo tanto no es que nosotros hayamos hecho una declaración explícita de que ahora sí existe el riesgo, porque eso es una cosa que todo el mundo conoce realmente. Nosotros nos dedicamos a contribuir a la comunidad todos los días, esa es la misión que cumplimos. Y los efectos nuestros se ven todos los días en la medicina, en la agricultura, en la minería, en el medio ambiente y también directamente en la regulación de todos aquellos que fuera de nosotros se dedican al área de las radiaciones, que son muchas en este país. Yo quisiera preguntarle directamente si ustedes han tenido incidentes y si ustedes han tenido accidentes y qué medidas han hecho para que eso no vuelva a suceder. Nosotros no hemos tenido ni incidentes ni accidentes en el reactor nuclear, esa es la verdad. Nuestros registros muestran claramente eso. Hay bitácoras de registro de estos comportamientos en el reactor y el reactor no ha habido ni incidentes ni accidentes. ¿Ustedes tienen alguna explicación entonces para el caso de los conscriptos? No, yo no me voy a referir al tema de los soldados, yo preferiría que eso lo dejáramos en el ámbito judicial, que es a donde pertenece, y por lo tanto no voy a comentar eso. ¿Usted sería capaz de vivir al lado del reactor? No tendría ningún problema de vivir al lado del reactor. Yo, conociendo cuál es el tema, y eso es lo que nosotros tratamos de transmitirle a la gente, conociendo el tema, yo no tendría ningún problema de vivir al lado del reactor. El problema nuestro es que nosotros hace tiempo venimos viendo de que la mayoría de las personas que aquí fallecen, yo diría el 90%, ha fallecido de cáncer. Aquí murieron 2 personas en esta casa de cáncer. En la casa que está de 2 pisos allá al fondo, la café arriba, murió un caballero de cáncer al pulmón que jamás ha fumado. Acá al frente murió el esposo de la señora Juanita, que también murió de cáncer muy rápido. Y a la señora Paula, parece que en una de estas 2 casas vive también, y la señora de la esquina que se fue. Todos estos han fallecido. 1, 2, 3, 5, 6 personas, personas en una esta cuadra. Esas son las cosas que los llaman. Eso no es normal en ninguna parte. En esa rejita ya está. De ahí para dentro del centro, ¿no? Sí. De ahí para dentro del centro. Este es el vivero de Don Juan. Don Juan. Sí. Soy el doctor Avelleira, concejal de Peñalolén. Andábamos recorriendo los alrededores del centro y vemos que usted es vecino de ellos, pues, ¿no? Sí, bastantes años. Bastantes años. Y están separados por una rejita. Sí, por una reja. Una rejita. O sea, ese edificio es Eso parte... es un gimnasio, tengo entendido. Es parte de las instalaciones del Centro Nuclear de la Reina. Yo tengo un familiar que trabajó muchos años aquí. ¿Adentro? Adentro del centro, o sea, aquí en el reactor. Era conductor, pero tenía que ver con todos los asuntos de traslado de material seguramente. Y ahora está completamente con un terminal... Cáncer. Con un cáncer terminal. Y debería tomarse una medición aquí a los vecinos cercanos del reactor. ¿Pero alguna vez ha tomado algo? No, yo que sepa, nunca. ¿Y usted lleva harto tiempo acá? 18 años. ¿Ni te han informado el peligro, nada? No se ha informado. Cuando eso debería informarse, tomar una medición si hay contaminación radiactiva o no. Y citar a la gente por alrededor que vieran, se sesionaran por ellos mismos, por nosotros mismos, que no existe peligro. Y eso sería algo concreto. Si podemos alterar un poco el orden de nuestro consejo. En la segunda sesión tenemos invitado al director ejecutivo Jaime Salas de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que entiendo que está acá. ¿Les parece que aprovechemos eso? Este fue un acuerdo de consejo a solicitud del concejal Julio Avelleira, que por un lado nos cuente en qué consiste este reactor, qué riesgos corre ante eventuales fenómenos sismológicos, y también nosotros podemos formularle interrogantes que tengamos como Consejo Municipal. Lo primero, la comisión tiene que ver con todo lo nuclear que se hace en este país. Si nosotros comparamos un reactor que produce electricidad como el que está en esta columna, las cantidades de material nuclear. En el caso de Japón, por ejemplo, que es un reactor típico, uno tiene cerca de 75.000 kilos de uranio, o sea, 75 toneladas de uranio. En el reactor de la Reina existen 50 kilogramos. Por lo tanto, eso les puede dar
una medida más o menos de lo que significa eso. El consumo anual del material, en el caso de lo que queda como desecho, en el caso de un reactor como los que hemos visto, son de 25 toneladas. Nosotros desechamos aproximadamente, respecto de este reactor, 3 kilogramos anuales. ¿Cuál es nuestra seguridad en las instalaciones? Lo primero es que en el Centro de Energía Nuclear existen dos zonas. La primera se denomina la zona de exclusión, que significa que alrededor del reactor, 160 metros, en el cual no puede existir nadie que no sea aquel que está trabajando dentro del centro. Y posteriormente alrededor existe lo que se denomina la zona de baja densidad, siendo responsabilidad además de la Municipalidad de Las Condes. Nosotros hemos confirmado eso. Ellos no otorgan permisos más allá de los que corresponden según la densidad, porque se lo establece la ley. ¿Van a establecer ustedes un plan de mediciones sistemáticas a los vecinos? Porque sabemos que han medido el pastito, no sé, lo que está afuera, pero una dosimetría por lo menos estacionaria a los vecinos o en las vías aledañas para saber efectivamente cuál es el riesgo, porque ¿qué riesgo corremos? Hay sistemas que van midiendo lo que se llama la radioactividad ambiental, que la miden dentro del reactor y fuera del reactor. Esperamos a corto plazo tener una señalética fuera del reactor donde nosotros les indiquemos cuál es el nivel de radioactividad que se está pidiendo. Y eso va a ser una cosa que yo creo que al menos a las personas que van pasando por ahí les debiera dar una tranquilidad. Aquí me quedó claro que esto aquí no se produce en energía eléctrica. O sea, las diferencias con los reactores nucleares que hemos visto en la televisión en otros países no tienen nada que ver con lo que estamos hablando acá. Nada que ver. Ahora, independiente de eso, igual la gente tiene el legítimo derecho a saber si hoy día han actualizado los niveles de seguridad. Yo creo que ese es el punto. A mí lo que me importa es la seguridad hoy día de los vecinos que sienten que ha pasado una cantidad de años suficiente como para que se evalúen los sistemas de seguridad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo primero que puede pasar en un reactor, ¿no es cierto?, es que sea dañado por un sismo, es decir, que pierda su calidad estructural. ¿Qué es lo que puede ocurrir también? Que las radiaciones pudieran salir del edificio, obviamente. Y eso se impide con los diseños que yo he relatado, que está el agua, está la piscina, está el edificio, está el aire y posteriormente está el edificio externo. Entonces es muy improbable, es más fácil hablar de un reactor de producción de electricidad respecto de las cosas que le pueden pasar. En un reactor como de este tipo, realmente los esfuerzos térmicos, o sea, la temperatura a la cual está sometida el reactor, los esfuerzos mecánicos provenientes de vapores que se mueven, cañerías que son sometidas a presión, es casi inexistente acá. Realmente el diseño de un reactor experimental, obviamente con todas las medidas de seguridad que tiene, es conceptualmente muy simple. Yo sé que desde el punto de vista urbanístico y de construcción, uno construye para cierta tipo de magnitud de sismo, y se exige, sobre todo en edificios de altura, cierta capacidad estructurante que resista. ¿Cuál es el umbral para el cual este reactor está construido? Bueno, la memoria de cálculo del reactor indica un grado 9 en la escala de Mercalli, que sabemos que es hasta 2, y que la escala de Mercalli mide daños. Por lo tanto, cada una de las posibilidades fueron especificadas en el diseño. Y eso quedó comprobado en los 2 terremotos que hemos tenido. Es decir, no ha pasado nada de ningún tipo en realidad. En términos aplicados, lo que estamos haciendo ahora con un grupo de la Universidad de Chile es estudiar la falla en particular y cuál sería el peligro que esta falla implicaría en una primera etapa, ¿cierto?, para el borde oriente de la ciudad. En el caso del reactor, la traza de la falla San Ramón, tal como nosotros la hemos definido a la escala que lo hemos hecho, se ubica más o menos a unos cientos de metros del reactor. Hay una cierta convención de la Agencia Internacional de Seguridad Nuclear que recomienda que si hay fallas activas o potencialmente activas en un área determinada o cerca de un área determinada, recomienda buscar otros lugares para emplazar reactores nucleares en particular. Cuando una falla como esta produce un terremoto, no solo vamos a sentir el movimiento del terremoto, como en el caso del Maule, ¿cierto?, sino que además a lo largo de la falla, a lo largo de esta estructura, se puede producir una ruptura en la superficie. Una parte de la ciudad acá, la otra parte de la ciudad acá, entonces la parte que está acá se va a levantar respecto de esta parte que está acá. ¿Se fija? ¿Cuánto se puede levantar? Bueno, pueden ser 1 hasta 4 metros. ¿Metros? Metros, sí. Wow.
Gabriel, dada los conocimientos actuales, lo que están viendo, ¿crees tú que ameritaría reestudiar el diseño de la planta? Mi impresión, desde el punto de vista geológico, es que ameritaría al menos reevaluarlo. ¿Por qué? Porque cuando se construyó el reactor en los años 60, 70, se sospechaba en realidad que había una falla, pero no se sabía qué tipo de falla era y tampoco se sabía que estaba activa. Recientemente lo que estamos observando es que efectivamente esta falla tiene manifestación de ruptura en superficie. Porque una cosa es que la morfología lo sugiera y otra cosa es que hayan evidencias de. Y efectivamente hay evidencias de ruptura en superficie. O sea, y eso es un primer aporte bien importante. Y dicho más, no es válido solamente para el reactor. Esto es un tema que atañe a toda la ciudad de Santiago y en particular al borde oriente de Santiago. Este es un tema que hay que tomárselo bastante en serio, en forma bastante razonada, digamos. Es difícil dejar la emoción en estos temas ambientales, ¿cierto? Porque estamos hablando de un tema ambiental y un tema de sostenibilidad de la ciudad. Es fundamental que el conocimiento y que la discusión se realice a un nivel tal que la sociedad pueda participar. Que no dejemos fuera a los vecinos que están con una carga emocional de preguntándose, oye, mi casa está sobre la falla o está un poco más allá, un poco más acá de la falla, ¿qué puede pasar, te fijas? A mí me gustaría que esta discusión se dé en los términos en los cuales la sociedad puede acceder justamente a la información, que es lo que tú estás haciendo. Sí, claro. Fija, estás investigando, vas hacia la gente que tiene el conocimiento y lo estás tratando de trasvasijar hacia la sociedad. En primer lugar, no conozco el estudio realmente, tendríamos que verlo. Obviamente está confeccionado por personas que entienden el tema. Habría que ver cuáles son las implicancias respecto de la forma en que el reactor fue diseñado. Siempre es posible, ante nuevos antecedentes, modificar las cosas. Es decir, si alguien, ¿no es cierto?, entrega un nuevo antecedente acerca de la sismicidad en una zona cualquiera, ¿no es cierto?, y esa zona cualquiera tiene una cierta norma, obviamente las normas se modifican para reflejar adecuadamente esa nueva realidad. En el caso del reactor, uno tendría que decir que fue diseñado para cubrir ciertos estándares, ciertas bases de diseño. El reactor funcionó sin ningún problema, como usted sabe, en su apagado durante los terremotos que hemos tenido en estos últimos 20 años, ¿no es cierto?, sin problema. Por lo tanto, nosotros solamente podemos decir eso en estos momentos. Si existiera algún antecedente respecto de sismicidades diferentes a esas, habría que someterlas a un análisis a la luz de la base de diseño que fue el que consideró el reactor en su momento. Claudio, Julio Velleira, ¿cómo está usted? Claro, mucho gusto. Yo sostengo que la energía nuclear tiene un rol muy importante dentro de la matriz energética mundial, independiente de Fukushima. Yo creo que lo único que puede diferenciar entre un antes y un después en relación a lo sucedido en Fukushima es que lo que dicen los manuales no siempre resulta. Y Fukushima vino a recordarnos una cosa adicional, que no obstante todos los escenarios que podamos imaginar, todavía existen otros que nos llevan más allá de casi de la ciencia ficción, en el sentido que, adicional al desastre inicial de Fukushima, el accidente, por lo que se sabe hasta el momento, se fue desarrollando una ley de Murphy detrás de otra. O sea, fueron siempre dándose las peores opciones. Incluso uno podría decirle a la gente, oiga, pero, a ver, ¿por qué tenemos este reactor en este patio, digamos? Porque dicho sea de paso, en realidad no hay que olvidarse que cuando el reactor se puso no había nadie en el vecindario. Entonces, en realidad, fue la gente que se fue a vivir al patio del reactor y no al revés. Entonces, si me dicen que el riesgo potencial es alto, como yo tengo en mis huesos la cultura de la seguridad, yo digo, ese reactor se detiene de inmediato y se comienza el proceso de decomisionado. Lo que debería acompañarse con la posibilidad de trasladar la actividad nuclear
al centro nuclear de Lo Aguirre. Ahora, hay una precaución que yo lo advierto desde ya. O sea, las inmobiliarias han estado presionando el centro nuclear de Lo Aguirre también. O sea, Santiago se va a poblar en ese sector y de aquí a poco vamos a tener los mismos vecinos de La Reina, van a estar el equivalente en Lo Aguirre. Entonces ahí donde una decisión política de trasladar la actividad nuclear a Lo Aguirre debiera acompañarse de una decisión dura de decir, no señor, aquí no se pone población en un determinado lugar, para que no tengamos en 10 años el mismo problema. Pero alguien tiene que tomar una decisión que es dura, aunque alguien diga, oye, pero si estos terrenos son caros para inmobiliar y todo, pero cortémosla. O sea, si es importante para Chile tener esa actividad nuclear que está asociado a puras aplicaciones de no potencia, bueno, entonces hagámonos responsables de lo que significa tener ese reactor ahí y no permitamos que la gente lo vaya a rodear y vaya a incrementar un posible riesgo. Esto no es la pelea para cerrar un determinado centro nuclear. Esta no es la pelea en contra de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Ni siquiera es la pelea contra los terrenos del ejército que están ahí. No tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo nos entendemos como ciudad y cómo somos capaces de dejar esta tierra para nuestros nietos, ni siquiera para nuestros hijos. Porque lo que estamos haciendo ni siquiera lo entendemos. Cuando algunos dicen que no hay riesgo, eso es mentira. Han tenido que reconocer que es mentira. Y nuestra tarea, yo diría, es básicamente traer luz a este espacio, airearlo. Y no cansarnos. Sobre todo no cansarnos, porque si nos dejamos estar, nos van a pasar por encima y nos van a seguir construyendo cosas. Entonces, el llamado final que yo quisiera hacer el día de hoy es a mantenernos informados, a mantenernos juntos, sobre todo a preguntarle a sus otras autoridades qué están haciendo por ustedes. No sé si ustedes se acuerdan, no son muy jóvenes, cuando había un pitonizo que se llamaba Muñoz Ferrada y dijo, esta falla que falló la de Ramón a la 1:30 el 28 de marzo del 65. Ojo, se vino todo el cerro abajo, las piedras llegaron casi a Avenida Egaña. La pregunta, ¿va a ser efecto dominó? Si logran sacar la planta o trasladarla a otro lado. Van a trasladar la planta de propano, van a sacar la unidad de Iborcio Ibáñez, van a seguir porque esto llega hasta allá, hasta casi camino a las Vizcayas. El desafío que nosotros tenemos no es andarle haciendo dominó a nadie, pero cuando afortunadamente tenemos gente seria que hace un estudio y dice, no, esta falla puede desencadenar un terremoto por sí misma de hasta 7.8, por sí misma. Pero estamos hablando de un terremoto no a 500 kilómetros, sino aquí abajo. Y no a kilómetros de profundidad, sino en la superficie. Y que decía, la Tierra se puede levantar de 1 a 4 metros. O sea, contra eso no hay nada. Entonces, para ser súper concreto, daremos todas las peleas que haya que dar. Yo creo que eso es lo que importa. Y diremos cuando nos equivoquemos, nos equivocamos. Pero exigiremos a las autoridades de este país que tengan toda la transparencia y que digan lo que hay. Lo que no aceptaremos nunca es ustedes no tienen por qué meterse por respuesta.